Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas a todos. Bueno, mientras vamos esperando que se una a la reunión y se hagan las 14, falta un minuto. Les pregunto, ¿tienen algo que consultar ustedes? ¿Quieren a través del chat plantear algo? ¿Activar el micrófono y preguntar algo luego de comenzar formalmente? Ustedes cuéntenme. No, no, hoy no vamos a comenzar con bienes de cambio, tal como está en el cronograma, vamos a seguir con cuentas por cobrar. Hoy vamos a trabajar con el caso integral y mañana, dado que el jueves tuvieron la clase con Bruno sobre un tema muy importante que es cómo trabajar o cómo calcular el valor actual del flujo de fondos futuros esperados. Y bueno, y esa clase no quedó grabada, muy probablemente mañana tome alguno de los casos que vieron con él y los revisemos, al menos rápidamente, como para repasar un poquito el concepto y volver a verlo, porque en realidad hace falta volver a verlo siempre, eh, que ya lo tengan un poco más revisado y un poco más madurado y de esa manera puedan incorporarlo en mejor medida, ¿sí? Bueno, sobre el parcial también vamos a hablar, vamos a aplicar unos minutitos para esto, ¿sí? Bueno, sí, ahora les voy a comentar un poquito sobre el parcial, que sé que a todos les preocupa, y a nosotros también, porque queremos hacer las cosas bien, de manera que les sirva a ustedes, nos sirva a nosotros, sea un buen sensor para medir el grado de avance de ustedes y la calidad del aprendizaje y en fin, todo esto es muy importante para nosotros también. Estoy esperando si quieren hacer alguna pregunta más antes de arrancar formalmente.
Bueno, ahora sí, vamos a arrancar formalmente. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Vamos a analizar algunas cuestiones que, bueno, ya veníamos planteando en el chat en nuestros minutos previos a la clase de hoy, y algunos comentarios o avisos parroquiales que les quiero hacer llegar. En principio, bueno, sepan que el cronograma, como siempre, hemos venido cumpliéndolo puntualmente y el cronograma nos lleva a que hoy tengamos que desarrollar el caso práctico integral de cuentas por cobrar. Y por suerte nos queda todavía un día más para trabajar con cuentas por cobrar, al menos medio día más, ¿sí? Porque mañana vamos a tratar de ver en la primera parte de nuevo lo que es el cálculo o la determinación del valor actual del flujo de fondos futuros esperados en cuentas por cobrar, ya sea que se espere que se cobren anticipadamente o sea que vayamos a esperar al vencimiento para cobrarnos y en consecuencia debamos medirlo en función de las condiciones pactadas. En cualquiera de los casos, sea la tasa relevante para el descuento la pactada o una distinta de la pactada, tenemos que hacer una serie de determinaciones para que quede correctamente expresado el resultado por tenencia. Para esto, el día jueves pasado dedicamos toda una clase justamente y trabajamos los casos 7 y 8, así lo hicieron con Bruno. Bueno, por problemas técnicos que les comenté a través del aula virtual, no quedó grabada esa clase, por lo tanto quienes asistieron a ella han tenido la clase normalmente, pero quienes no han podido asistir no han podido acceder a la grabación de esa clase. Entonces me generó una preocupación porque es un tema importante realmente y lo que vamos a hacer es mañana dedicar media clase o tal vez un poquito menos a revisar nuevamente alguno de esos casos o al menos conceptualmente el tema para que no queden dudas. Que de cualquier manera, como les explicaba hoy, no está de más porque ese es un tema con relativa complejidad y siempre es importante revisarlo, trabajarlo, madurarlo, para entonces volver a verlo y comprenderlo de mejor manera. Esto vamos a hacer. Me preguntan sobre el parcial. Sí, por supuesto, está definido que el 20 de mayo deberíamos tomarlo, tal como está concebido en el cronograma. Por supuesto lo vamos a hacer de modo virtual porque no vamos a poder apelar a la presencialidad ni siquiera para esa instancia, de manera que estamos trabajando intensamente en cómo concebir esa instancia evaluativa de modo virtual. Por supuesto, tenemos que apelar a la buena fe. Nosotros siempre vamos a descontar que hay buena fe de parte de ustedes y que independientemente de su condición de estudiante que está rindiendo sin que nadie lo esté mirando en detalle, nosotros igualmente vamos a tener una imagen de ustedes en línea porque vamos a desarrollar el parcial y les vamos a pedir que todos activen las cámaras de tal modo que nosotros los estemos viendo. Pero claro, ustedes también podrán saber que van a trabajar con sus computadoras o digamos del modo como con sus tablets o en fin, el medio electrónico del que dispongan. Y la verdad es que ustedes podrían eventualmente chatear entre ustedes o no sé, o buscar a alguien que se los resuelva. Obviamente no sería lo que nosotros esperamos, porque los que quieren ser profesionales son ustedes, los que están aprendiendo son ustedes, y esta es una instancia de evaluación en cuyo marco hay que apelar a la buena fe y a cumplir con los objetivos de formación que verdaderamente entiendo tienen todos y cada uno de ustedes.
es formarse como buenas profesionales, y entonces engañarnos es engañarse, y en definitiva no es formarse, sino pensar que de esa manera tal vez se avanza y en verdad ese avance no se está dando, ¿sí? Entonces, estamos concibiendo un modelo de parcial que, si bien se asemeja mucho a los parciales tal como los veníamos tomando, que ustedes pueden acceder a ellos a través del aula, van a hacer que ustedes estén enganchados de algún modo, si me permiten la expresión, hasta el final, porque de perder un poco el hilo del parcial, ¿sí? Que por supuesto tiene un desarrollo y en donde lo primero y lo último van a tener relación, bueno, van a sufrir las consecuencias en carne propia, ¿sí? Ya sea que se distraigan comparando su parcial con el de otro de sus compañeros, que eso va a ser una tarea muy ardua que podría llegar a plantearse cada uno, porque va a haber muchos modelos de parciales diferentes. En algunos casos inclusive puede que el planteo aparezca como similar, pero los resultados van a ser diametralmente opuestos, porque en un caso van a tener la mercadería que se va a llamar igual, pero para algunos va a ser de tipo general y para otros con precio cotizado. En algunos casos dará desvalorización, en otros casos no. En algunos casos habrá que usar un tipo de cambio y en otros otro. En fin, va a haber muchas modificaciones, de manera que prácticamente les puedo decir, ningún parcial va a ser igual al otro. Entonces, por más que haya algunas cuestiones que por supuesto van a coincidir, no va a ser fácil hacerlo en el momento, porque además van a tener un tiempo relativamente estricto, ¿sí? Y bueno, y por supuesto siempre apelando a la buena fe. Obviamente sabemos que de querer alguien engañarnos y engañarse y aceptarlo como un modo de operación, solo hay un perjudicado, que es esa persona que pretende engañarnos, ¿no? Entonces, la verdad es que la tentación puede estar y los puedo entender, pero no compartir. Y fundamentalmente mi deber es, de algún modo, evitarlo, ¿sí? Combatirlo, de algún modo, hacer todo lo posible todo lo que esté a nuestro alcance como cátedra para que eso no ocurra. Nosotros estamos intercambiando ideas sobre el parcial, estamos intercambiando ideas sobre soluciones del parcial. Les vamos a enviar un formato de resolución que va a ser ese y no va a ser cualquier otro. Entonces ustedes nos lo van a tener que devolver en ese mismo formato. Y nosotros en las clases previas, por supuesto, ustedes saben que, como ya les comentaba el primer día, y Radio Pasillo seguramente se encargó de hacérselo saber, nosotros solemos comentar de algún modo algunas cuestiones básicas sobre el parcial que vamos a tomar en la última clase inmediata anterior, ¿sí? Entonces, en ese momento nosotros también les vamos a pedir que estén atentos, que se conecten todos, que estén participando, se unan a la reunión todos aquellos que quieran rendir el parcial, de tal modo que ustedes puedan advertir y que nosotros les podamos contar cómo queremos que completen esas planillas que les vamos a hacer llegar. Bueno, y después, obviamente, el contenido del parcial es como siempre, no vamos a cambiar nada, digamos, en cuanto a lo que les pedimos, a cuanto el alcance o la complejidad y demás, no va a ser diferente de como lo teníamos planteado en el marco de nuestro curso presencial. El único aspecto que se altera es la presencialidad, precisamente. Y bueno,
lo haremos de modo virtual, pero lo vamos a hacer pidiéndoles lo que nosotros entendemos que debemos pedirle para un estudiante de contabilidad 2 que está en esta primera instancia de evaluación y en esta transitando estos primeros meses de abordaje de conceptos muy nuevos y con cierto grado de complejidad en comparación con los que manejaban en la disciplina hasta ahora. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quiero contar. Quédense tranquilos, nadie quiere que desaprueben, todo lo contrario. Sepan que cuando ustedes rinden, rendimos nosotros. Y lo único que pretendemos es que ustedes aprendan. Creo que ustedes, en comparación con estudiantes de otros años, están corriendo con una enorme ventaja porque es tener las clases grabadas, completas, y poder verlas una y otra vez para poder escuchar una y otra vez la explicación y en todo caso poder compartirlos entre ustedes y debatirlos y así internalizarlo y de algún modo madurarlo. Ustedes en la soledad de la cuarentena o en compañía a través de medios virtuales con sus propios colegas estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que no tenemos más que ocuparnos, estudiar mucho, preguntar mucho, porque para eso estamos todos tan cerca y dispuestos a resolver sus dudas, y aprovechar entonces cada encuentro, ¿sí? Tratar de por cualquier medio conectarse, no dejarlo para ver la grabación, excepto que sea indispensable por alguna cuestión personal, laboral, o tecnológica, pero la verdad es que sería bueno que siempre estén presentes en la clase en vivo para poder preguntar lo que quieran, pero sin embargo, si no lo pudieran hacer, saben que estamos a disposición a través del aula virtual para que también pregunten lo que deseen. Hoy entonces vamos a ir al práctico integral, ¿sí? De cuentas por cobrar. Y bueno, les quiero preguntar por las dudas si tienen alguna duda. Aquí en el chat Eric nos dice qué pasa en el supuesto que se corte la conexión o la luz. Sí, claro, esas son algunas de las contingencias que estamos analizando y estamos viendo el plan A, el plan B, el plan C para ante cada una de esas circunstancias. No lo tenemos todavía completamente definido, pero tenemos ya, barajamos unas cuantas ideas, así que bueno, esto lo vamos a trabajar y después se los vamos a comentar. Hoy falta exactamente un mes para que tomemos ese primer parcial. Por supuesto, falta que trabajemos bienes de cambio y bienes de uso como algunos de los contenidos mínimos que esa evaluación va a tener y bueno, andamos como con tiempo y con tranquilidad para que todo marche bien. Si ocurriera alguna contingencia tecnológica de ese tipo, o se cortara la luz, o se cortara la conexión, o no nos pudiéramos comunicar en el tiempo y la forma establecidos, bueno, vamos a buscar algunos planes alternativos. Pero quédense tranquilos que esperemos que eso no ocurra y si ocurre ya le vamos a dar una solución. ¿Alguna pregunta más o quieren que arranquemos? ¿Arrancamos? ¿Ya habilitaron los parciales anteriores en el aula? Sí, Julieta, claro que sí. Ya los habilitamos. Hace tiempo que están habilitados. Hace ya bastante tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con el trabajo práctico integral. ¿De acuerdo? Dice, aquí les comparto el Excel. El Excel en realidad tiene la idea de presentarles, de compartirles el escritorio mío es que ustedes vayan viendo el enunciado y la solución, pero la solución planteada en Excel, porque ustedes, de hecho, en Excel nos van a tener que hacer llegar la solución. Entonces vayan acostumbrándose, ¿sí? a resolverlo de esta manera y no tanto a mano, porque en definitiva va a ser el modo como lo van a tener que desarrollar.
En realidad a mí me pone muy contento porque ya no va a haber jeroglíficos, ¿sí? Que ese era un problema serio que teníamos, sobre todo para trabajar, para leer lo que nos respondían a las 2 o 3 preguntas conceptuales iniciales. No saben qué difícil que era muchas veces interpretar a ver qué habían escrito. Letra de médico era, pero clarísima. Hay veces que realmente era muy difícil y yo les preguntaba a varios, a ver, che, ¿qué ven acá? ¿Qué pueden leer? Y bueno, en fin. Bueno, eso se va a resolver. A ver, la empresa Las Violetas se dedica a la comercialización de plantines para interior y jardines y cierra su 6º ejercicio económico el 31 de diciembre de 2011. A esa fecha, 31 de diciembre, Las Violetas presenta los siguientes saldos provisorios en su rubro cuentas por cobrar. Y ojo que aquí les dice saldos provisorios, es decir, la contabilidad hasta donde ustedes han llegado a tomar contacto con ella presenta estos saldos. Hay algunas aclaraciones que están debajo y después ustedes tienen que ver qué deberían hacer. Bueno, aquí tienen deudores por venta, documentos a cobrar, deudores morosos, y así la lista sigue. Se pide realizar los ajustes que consideren necesarios a los efectos de dejar correctamente medido y expuesto el rubro cuentas por cobrar el 31 de diciembre del 11 e indicar el efecto patrimonial que producen los ajustes realizados. Bueno, entonces, vamos por el principio. El principio tiene deudores por ventas con una referencia 1 y 2 con 21.920 de saldo. Entonces, ustedes dicen que estos 21.920 se compone de la siguiente manera. Dice que corresponde a las compras realizadas por Quintas Sociedad Anónima. Ven que aquí abajo en la suma dice 21.920, es decir, es correcto lo que está aquí anunciado, ¿sí? Entonces, bueno, son algunas cosas que son prácticas de hacer con el Excel, ¿sí? Ya que lo tenemos, lo aprovechamos. Bueno, la fecha de venta 15 del 9, fecha de vencimiento 15 de febrero y el precio de contado era menor, 5.435. Lo mismo con Gardenis y con Farmer 2. Bueno, dice, transcurridos los 30 días contados a partir del plazo de vencimiento, la empresa considera la morosidad de un crédito. ¿Sí? Es decir, se torna moroso una vez transcurridos los 30 días luego del vencimiento. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir analizando cuánto da el valor nominal de las cuentas por cobrar, que es 21.920, lo comparamos con el valor de las cuentas por cobrar en términos de contado. ¿Para qué? Para saber cuáles son los componentes financieros implícitos que no hemos segregado. Entonces, bueno, yo ya les había comentado que cuando nosotros tenemos un precio de contado y un precio financiado, y no tenemos ninguna otra aclaración, lo que podemos hacer es investigar a ver si esa diferencia entre el precio de contado y el financiado se debe pura y exclusivamente a la retribución del factor capital. Es decir, se debe pura y exclusivamente a una retribución por el uso del dinero durante un cierto tiempo y teniendo en cuenta los riesgos que encierra esa operación de compraventa crédito, ¿sí? O compraventa financiada. Bueno, hay veces que podemos imputar el 100% a esta cuestión, con lo cual todos van a ser intereses positivos a devengar si es que están incluidas en el valor nominal de la cuenta por cobrar. Pero si no, también podemos encontrar otro elemento componente, que es la cobertura inflacionaria. Entonces, imagínense, yo les digo al cliente, bueno, el precio de contado financiado es el mismo. Upa, dice el cliente.
Si el precio financiado y el de contado es el mismo y estamos frente a un entorno de inflación, a mí me conviene tomar la financiación porque yo voy a pagar el valor nominal pactado y seguramente voy a poder administrar mi capital monetario de tal manera que ese proceso del medio no me genere pérdidas. Bien, entonces, ¿qué pudo haber pasado desde el lado del financiador, desde el lado de la empresa que vende a crédito? Que haya tenido en cuenta que se avecinaba un proceso de inflación. Si se avecinaba un proceso de inflación, puede que haya dicho, bueno, yo le cobro un determinado interés por el uso del dinero durante un cierto tiempo, pero también me quiero cubrir del impacto que pueda tener sobre ese dinero la inflación estimada. La inflación que estimo va a reinar en esa economía durante este plazo, de tal modo que no pierda poder de compra. Y entonces el interés que reciba sea un interés verdaderamente, digamos, con signo positivo, porque en términos reales, a mí me interesa que efectivamente haya logrado cobrar una retribución por el uso del dinero durante ese plazo. Bueno, entre todas estas cuestiones, o de todas estas cuestiones, ¿qué conclusión sacamos? Que muchas veces la diferencia entre el precio financiado y el precio de contado se debe a cobertura inflacionaria puramente, a retribución del factor capital puramente, en este caso sería un interés, o un poco a cada factor, siendo una relación, la relación costo-beneficio de segregar esa información tal vez deficitaria. Entonces, si yo no puedo segregarle los componentes financieros y decidir de ellos qué porción corresponde al interés propiamente dicho y qué porción a cobertura inflacionaria, yo estaría habilitado para segregarlos y devengarlos bajo el formato de componente financiero implícito. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo no sé exactamente a qué se debe la diferencia entre el precio de contado y financiado, pero que la hay. Y es de 1.585 pesos, que es la suma del precio financiado menos la suma de todos los valores de contado de estas tres operaciones de venta-crédito. Esto me da 1.585 y está claro que no fueron segregados. Entonces, en principio, yo sé que cuando los registré, que los registré con cargo seguramente a deudores por ventas, yo registré deudores por ventas a ventas. Si hice eso, el valor de ventas está incorrectamente acreditado por 21.920. Debía haberlo acreditado por 20.335. Entonces lo que tengo que hacer es regularizar ese saldo. Y como fue un error de imputación, estoy habilitado para debitar ventas por 1.585, de tal modo que su saldo refleje el valor de ventas en términos de contado. ¿Y qué cuenta voy a utilizar para regularizar deudores por ventas? Componentes financieros implícitos a devengar, pero por supuesto, ya tengo, respecto de cada cliente, alguna porción de esos componentes totalmente devengados o en parte devengados. Entonces, vamos a analizar caso por caso. Con Quintas, los componentes financieros son de 325 pesos. Y fíjense que la fecha de venta fue el 20 de mayo y el vencimiento, el 15 de septiembre y el vencimiento el 15 de febrero. Eran 5 meses de financiación. Cuando nosotros no tenemos ningún dato cerca de cómo es que se pactó la financiación, si es a interés simple, interés compuesto y de qué manera se hizo, ustedes están habilitados para hacerlo de un modo simple. Si 325 pesos era
el componente financiero que se iba a devengar por 5 meses de financiación, para un mes de financiación hacen una reglita de 3 simple. Entonces, lo cual es lo mismo decir 3.25 dividido 5, ¿sí? Entonces son 65 pesos por mes de componentes financieros que iban a devengarse desde el 15 de septiembre. Hasta el 31 de diciembre ya devengaron 3 meses y medio de componentes financieros. Entonces lo proporciono o lo multiplico, 65 por 3,5, y así es que sé qué porción de esos componentes financieros implícitos a devengar efectivamente devengaron. Debito la cuenta regularizadora y acredito componentes financieros implícitos obtenidos como cuenta de resultado positivo. Luego tenemos a Gardenis. Con este cliente al que le financiamos desde el 20 de mayo hasta el 20 de noviembre, tenemos un inconveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de un cliente con quien se pactó un componente financiero, ¿sí? Que era exactamente de 6.260 menos 5.900, 360 pesos de componentes financieros que están totalmente devengados. Entonces, como están totalmente devengados, y ese devengamiento se produjo el 20 de noviembre, en términos definitivos, y ya transcurrieron más de 30 días desde el momento del vencimiento al presente, que estamos posicionados en la fecha de cierre, que es 31 de diciembre, bueno, ahí encontraron con que ya lo tendrían que reclasificar como deudor moroso, ¿sí? Entonces, estas reclasificaciones también les requerimos que ustedes las hagan. Es muy importante que ustedes vean que no es lo mismo un deudor por ventas que esté alimentando el saldo de la cuenta en condiciones normales de crédito, en condición regular, a un deudor que en verdad ya incurrió en morosidad o respecto del cual estamos en gestión judicial. Ojo con esto, en gestión judicial no es que les mandamos una carta documento, es que iniciamos un juicio, ¿sí? Un juicio a los efectos de hacernos del dinero. Entonces, cuando nosotros les decimos, bueno, analicen los saldos, no solamente hay que analizarlos desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo. Y reclasificar al deudor para no seguir mostrándolo como un deudor por venta, sino mostrándolo como realmente lo es, que es un deudor moroso, es muy importante para el usuario, ¿sí? Tiene que ver con disponer de información útil para la toma de decisiones respecto de cómo es o cómo fue o cuál puede llegar a seguir siendo el comportamiento de los clientes en cuenta corriente, ¿sí? En este caso, vamos a debitar deudores morosos por 6.260 y saldar deudores por ventas por ese mismo importe, ya que el crédito el 20 de diciembre había superado los 30 días desde su vencimiento. Y luego, con Farmer, también vemos que hay 9.900 de saldo nominal, de valor nominal del crédito, y 9.000 era su valor de contado, con lo cual había 900 pesos de componentes financieros, para una financiación que arrancaba en agosto de 2011 y terminaba el 1 de mayo de 2012, con lo cual eran 9 meses de financiación. Eso quiere decir que eran 100 pesos mensuales. Bueno, transcurrieron 5 meses, devengaron 500 pesos de componentes financieros implícitos. Entonces, debitamos la cuenta regularizadora por 500 pesos, regularizadora de deudores por ventas, y acreditamos componentes financieros implícitos obtenidos. Esto era lo que tiene que ver con las referencias 1 y 2, que son muy sencillas y que entiendo no les va a generar inconvenientes. Para no seguir subiendo y bajando, yo lo que les propuse o lo que hice fue pegar en este Excel cada uno de los saldos con sus referencias y la referencia debajo, de manera que no tengamos que ir y venir, ¿sí? Al Word o a la guía y después plantear la solución.
Además, esta solución ya se la subí ayer, ¿sí? Para que ustedes también las tengan en sus dispositivos. Documentos a cobrar tiene un saldo de 26.320,60. También respecto de esta misma cuenta había un par de referencias. Intereses pagados por adelantado 250, intereses positivos a devengar que tenía un saldo acreedor de 7.320,60 y documentos endosados por 5.750. Entonces, bueno, tenemos que ver a ver de qué se trata todo esto. Fíjense que el saldo se compone de la siguiente manera. El saldo de documentos a cobrar. Por un lado tenían 20.570,60, que corresponde a una promesa de pago entregado por el principal cliente de la firma por la compra de 280 plantines de ruda macho. Cada plantín fue vendido a 50 pesos el día 1 de octubre de 2011. En la operación se pactó la carga de un interés acumulativo del 8% mensual. Interés acumulativo, ¿sí? Interés acumulativo, de manera que aquí ya sabemos que se trata de interés compuesto. El pagaré vence el día 1 de marzo del 2012. Al cierre de ejercicio, que es el 31 de diciembre de cada año, Las Violetas Sociedad Anónima tiene la intención de negociar su cobranza por anticipado, descontando el documento en el Banco del Chubut a una tasa del 4% acumulativa mensual. Se constata por hechos posteriores al cierre que se realizó el descuento el día 1 de enero del año 12 a la tasa convenida por el banco. Bien. ¿Cómo es esto? Tienen 280 plantines y cada plantín se lo vendieron a 50 pesos. Es decir, que en total eran 14.000 pesos lo que ustedes les financiaban. ¿A cuánto? A una tasa del 8% mensual acumulativa y les ofrecieron al cliente 5 meses para el pago. Entonces ustedes hacen el capital por 1 más la tasa acumulativa mensual del 8% expresada en tanto por 1, 0,08, es decir, 8 dividido 100, y lo elevan a 5, que es la cantidad de periodos mensuales que justamente se van a utilizar para financiar. Entonces esto da 20.570,60. Efectivamente, 20.570,60 es lo que decía el enunciado. Entonces, los intereses. ¿Qué pasa, Juan? Cuando llegue te digo lo de la tasa de actualización. ¿Qué? Aquí hay un mensaje. Hay un mensaje que dice en privado, pero no sé si hay alguna duda. Ah, lo iba a poner en todos. Bueno, lo vamos a seguir viendo y después planteamos la consulta, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el monto total de intereses, simplemente lo que puedo hacer es al valor nominal futuro restarle el valor de contado de lo que le estoy vendiendo y así sé que 6.570,60 es el total del monto que va a devengar en concepto de intereses. Ahora bien, yo tengo que calcular el valor presente al momento de la fecha de cierre de ejercicio, el valor presente, considerando como tasa relevante a tal efecto, como tasa a utilizar para el descuento, una tasa que no va a ser la tasa pactada del 8% mensual acumulativo. Yo ahí voy a tener que elegir otra tasa que luego los hechos posteriores al cierre me aportan la necesaria información para estar seguro de este cálculo y saber que
no es un 8% mensual acumulativo la tasa que debo usar para el descuento, sino que es la pactada con el Banco del Chubut para lo que es el descuento de documentos, que es el 4% acumulativo mensual. Entonces, lo que hago es, por un lado, calcular el valor actual según la tasa pactada, que de esto se trata un poco lo que quiero revisar con ustedes mañana. El valor actual según la tasa pactada lo puedo determinar, despejando o convirtiendo en incógnita algo que en otro momento, en el momento en que arranqué a hacer el cálculo, había sido un dato del enunciado. Fíjense que cuando arrancamos este cálculo, nosotros dijimos, bueno, 280 por 50 da 14.000. Esos 14.000 los multiplico por 1.08 a la 5. Los 14.000 representaban el capital que yo estaba financiando a una tasa del 8% mensual acumulativa a 5 meses. Ahora, lo que quiero saber es cuál es el monto equivalente a estos 14.000, pero una vez, digamos, partiendo del valor nominal futuro y descontando la cantidad de periodos que todavía no han devengado. Entonces, yo lo que voy a hacer es partir de los 20.570, que es el valor nominal futuro, y dividirlo por 1 más la tasa relevante elevado a la cantidad de periodos que estoy descontando. Por las dudas, para que digamos, no se hagan un barullo de esto, les cuento cuál es la idea. Calcular el valor presente tiene que ver con buscar, en el marco del modelo en el que estamos trabajando, que es valores corrientes, que es el modelo definido por la RT 16 y 17 en nuestro país, ¿sí? Para quienes se rigen por las normas contables profesionales NONIF, ¿sí? Entonces, a ver, en este modelo, lo que estoy queriendo encontrar es el valor presente, el valor a hoy, de un valor nominal que es futuro. Para traer ese valor nominal que es futuro al presente, yo me puedo valer o digamos, imaginar para después calcular y comparar dos situaciones distintas. Por un lado, la pactada. Yo para la pactada no tengo que imaginarme nada, simplemente conocer los datos con los que llegué a determinar ese valor nominal futuro. Entonces, ¿cuáles eran esos datos? Que la tasa era el 8% mensual acumulativa, con lo cual mi modo de determinar el valor presente es el valor presente interés compuesto. Entonces, cuando yo evoluciono, es decir, capitalizo intereses, lo hago sumando o multiplicando el capital por 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos de capitalización. Cuando descuento, si eso me va a dar un cierto C sub n, ¿sí? Que es un monto de capital más el total de los intereses o componentes financieros que se van a devengar al cabo del periodo de financiación. Para determinar el valor presente y despejar lo que sería el equivalente a los 14.000 al momento en que nace la financiación, yo tengo que esos 20.570 dividirlos por 1 más una tasa, que es la tasa que uso para el descuento, elevado a la cantidad de periodos de descuento. Entonces, ¿qué hago? Por un lado, lo que hago es calcular el valor actual según la tasa pactada, porque ese es el valor presente que tiene la cuenta por cobrar en función de las condiciones convenidas con el cliente. El tema es que yo
más allá de lo que combine con el cliente, lo que hice fue algo distinto. Yo dije, no, yo no voy a esperar a que el cliente venga y me pague. Yo quiero ir a ofrecerle al banco que me descuente el documento y ya que tengo una cuenta por cobrar con un sustento físico como es el documento, cuyo valor nominal es futuro, pero que establece condiciones de cancelación para el deudor, y que el deudor directamente le entregue el dinero al banco a su vencimiento y mientras tanto el banco me anticipe los fondos. Y de ese modo, yo más allá de tener algún costo por digamos, no hacerme de los intereses futuros que se puedan devengar, a mí me sirve porque con ese dinero puedo hacer otras cosas que hoy me resultan más interesantes. Bien, si este es mi análisis, ¿yo cómo hago para determinar, en función de la realidad económica, siempre teniendo presente la cualidad de esencialidad de la información contable que me remite a que yo tenga que tener siempre en consideración la realidad económica por sobre la forma instrumental o jurídica? Bueno, yo digo, el valor presente, el valor actual, no va a ser el que surja de dividir a ese valor nominal futuro por 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodo de descuento, ¿no? La tasa para el descuento elevado a la cantidad de periodo de descuento. Va a tener que ser otra diferente. Correcto. Entonces hagamos lo siguiente. Devenguemos los componentes financieros obtenidos hasta el momento del cierre en función de la tasa pactada, que es lo que efectivamente ocurrió. Por el mero transcurso del tiempo, yo tengo que reconocer un componente financiero implícito devengado. Ahora, si hay una diferencia, o si hubiera una diferencia entre el valor presente en función de las condiciones pactadas y el valor presente determinado en función de las condiciones que voy a acordar con el banco, yo voy a reconocer que existe un resultado. ¿Y por qué? Porque la decisión de descontarlo en el banco a las condiciones que finalmente apliqué el 1 de enero del año siguiente han sido imputables a las variaciones patrimoniales de este ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tomé la decisión de hacerme del dinero anticipadamente, el impacto que esa decisión pudo haber acarreado, pudo haber generado, debo imputarlo al periodo en el que tomé la decisión, no al periodo o ejercicio económico en el que efectivamente ejecuto ese descuento, ¿sí? Y ese cobro anticipado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo calculo el valor actual según tasa pactada. Es 17.635,97. Y luego lo comparo con el valor actual según tasa relevante. En este caso, y en este caso por cómo está planteado, pero no quiere decir que la tasa relevante nunca sea igual a la pactada. Muchas veces la tasa relevante, es decir, la tasa que debo utilizar para el descuento de ese valor nominal futuro, es la tasa pactada. No hay ninguna duda, muchas veces es así. Y algunas veces es distinta de la pactada. Por ejemplo, en este caso, como está soportada por un documento y el documento me lo puedo descontar en el banco y en el banco me ofrecen una condición que a mí me resulta ventajosa, bueno, yo lo que hago es decidir que voy a descontar el documento de manera que me haga de los fondos anticipadamente. Perfecto. Eso me genera una consecuencia que debo registrarla desde el punto de vista contable en mi libro diario en el momento de cierre. Bueno, la primera cuestión es que la diferencia entre los 14.000 y los 17.635,97 me da un interés de 3.635,97. Ese es un interés positivo que yo debo reconocer por el mero transcurso del tiempo.
La diferencia entre el valor actual según tasa relevante y el valor actual según tasa pactada me da 1.382,71. ¿Y por qué lo considero imputable a resultados de este periodo? Porque yo debería dejar expresada la cuenta por cobrar por un monto tal que el neto entre la cuenta patrimonial y la cuenta regularizadora me muestre el valor actual según tasa relevante al momento de cierre de ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor actual según la tasa relevante al momento de cierre? 19.018,68. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la diferencia entre los 19.018,68 y 17.635 e imputarlo a resultados. ¿Sí? Y bueno, y después la suma algebraica de estas, que puede ser alguna positiva como el interés y podría llegar a haber dado negativo el resultado por tenencia, o en este caso como es positivo lo sumo sin más, lo tengo que imputar a la cuenta regularizadora. Es decir, si ustedes quieren como una suerte de reglita procedimental, lo primero, el primer paso que deberían llevar a cabo es calcular, determinar y registrar el interés obtenido por el mero transcurso del tiempo y aplicando la tasa pactada. Luego tienen que reconocer el resultado por tenencia por diferencia de tasas. Fíjense que la tasa a utilizar para el descuento bajo condiciones pactadas era el 8% mensual. En cambio, con el banco es el 4%. Está claro que si es una cuenta por cobrar y yo a un valor nominal futuro le descuento a un ritmo acumulativo del 8% mensual o le descuento al 4% mensual, obviamente el valor actual, utilizando una tasa de descuento más baja y tratándose de una cuenta por cobrar, va a ser más alto, ¿sí? Entonces, obviamente el valor actual según tasa relevante me da más alto que el valor actual según tasa pactada. Y entonces el resultado por tenencia es positivo. Es positivo. De cualquier modo, aquí no hay algún otro ingrediente como han visto en los casos 7 y 8, en donde teníamos que segregar el resultado por tenencia. Por eso es que mañana lo vamos a trabajar un poco más. Dice Nicolás, ¿cuándo se realizan estos descuentos? A ver, ¿se le avisa al deudor sobre el cambio o eso se encarga el banco de descontárselo automáticamente? No, nada de esto es calladito en la boca. Yo en realidad lo que sí puedo hacer unilateralmente es tomar la decisión de descontarlo. Por supuesto puedo ir y digamos, pactar con el banco, ya sea en forma virtual o personal, cuáles pueden ser las condiciones de descuento del documento, porque además tienen que estudiar las condiciones crediticias del deudor principal, porque si bien yo voy a ser garante del documento, con lo cual si no pagara el deudor principal, yo voy a tener que responder ante la entidad financiera. Bueno, el banco tiene que ver de quién se trata, ¿sí? Y no es cuestión de aceptar cualquier tipo de deudor principal. Entonces, si bien el deudor principal es un tercero, bueno, el hecho de que nosotros seamos buenos clientes del banco y seamos los deudores que vamos a responder por el deudor principal en el supuesto que este no cumpla, bueno, puede tornarlo atractivo. De cualquier modo, tienen que hacer un estudio sobre la situación del deudor principal. Entonces yo le tengo que comunicar al banco. Y el banco, analizando todas las condiciones, cuál es el plazo que tiene que esperar para cobrar de manos del deudor principal, los riesgos y demás, me va a fijar una tasa y me va a hacer un ofrecimiento de descuento del documento. Y yo lo evaluaré. Hasta ahí es todo como unilateral o bilateral en cuanto a la relación mía con el banco,
o con la entidad que me descuente el documento. Una vez que tome la decisión, yo tengo que comunicarle en forma fehaciente al deudor principal que en lugar de pagármelo a mí, lo va a tener que pagar al banco tal, ¿sí? Y bueno, y de esa manera estamos todos anoticiados. Ahora, eh, eh, obviamente no se puede pensar en un cobro anticipado de cualquier cuenta por cobrar. Hay algunas cuentas que puedo pensar en cobrar anticipadamente porque son cuentas a cobrar en dinero y tal vez el deudor principal o cualquier otro tercero pueda interesarles anticiparnos el dinero y a nosotros cobrarlo anticipadamente, por supuesto, prescindiendo o, digamos, resignando cierto componente financiero que por supuesto no voy a percibir. Pero en otros casos, aunque quisiera cobrar anticipadamente, no lo puedo hacer porque está sujeto a una condición de fabricación o una condición de estacionamiento, una condición de calidad de lo que voy a recibir a cambio, que obviamente no me permite pensar en la posibilidad de un cobro anticipado. Bueno, acá es un documento y un documento que puedo negociar en el banco, entonces, bueno, perfectamente puedo pensar en cobrarlo antes. Lo vi cómo era que se lo estaba cobrando, digamos, cómo es que había vendido a crédito y bajo qué condiciones podría descontar en el banco. Me interesó mucho, fíjense que la tasa para el descuento es la mitad de la tasa que usaría en términos pactados, así que es muy conveniente, bueno, y así lo hicimos. Si bien todavía no está perfeccionado el descuento, un hecho posterior al cierre me ratifica las condiciones y que efectivamente lo hice, entonces estoy habilitado para reconocer como un resultado devengado en este periodo el que surge por las diferencias de tasas que utilizo para calcular el valor presente. Diferencias de tasas entre la pactada y la tasa ofrecida por el banco. Bueno, y luego, ¿qué tengo? Intereses positivos a devengar y tengo 5.750 de documentos endosados. Bueno, dice que corresponde a un pagaré firmado por AVE Sociedad Anónima el 15 de octubre de 2011 por la compra de 100 plantines de amapolas a 50 pesos cada una. Incluye un costo mensual directo del 5% y directo, fíjense que es a interés simple. Su plazo de cobro expira el 15 de enero del 2012. El 15 de noviembre de 2011 fue entregado al proveedor Semillas para cancelar la deuda de 5.250 mantenida dicha fecha. Bien, 5.000 calculado a interés simple da 5.750, ¿sí? Por 1 más la tasa por el plazo. De esto ya les habló Bruno en su momento. Da 5.750 menos el capital que es 5.000, da 750 de intereses que tenemos que, por el que tenemos que regularizar, ¿sí? 750 pesos. Entonces devengamos, calculamos si 750 pesos era por 3 meses de financiación, octubre, noviembre, diciembre, sería noviembre, diciembre y enero, ¿no? Bueno, transcurrieron 2 meses y medio, entonces serían 625. 750 dividido 3 por 2,5. Bien, esos 625, que está muy sencillito, la verdad que creo que no debería presentar las dificultades, debitan intereses positivos a devengar por 625 y acreditan intereses positivos por 625. Bien, ¿qué más tienen? Bueno, el documento endosado es o comprende un interés de 5.750
perdón, de un valor final de 5.750 y un valor de 5.250 en términos nominales. Entonces, los 500 pesos dividido 2 da 250 y como... A ver, ¿qué pasó en el chat? ¿Quién quería preguntar algo? Bueno, yo mientras tanto avanzo porque había alguna cámara que se había encendido, pensaba que querían hablar. Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Bueno, entonces tenemos intereses pagados por adelantado con la referencia 3, un interés pagado por adelantado, que si fuera un interés pagado por adelantado, lo que tengo que hacer es registrarlo, el devengamiento, como un interés negativo, ¿sí? Bueno, devengar el 50%, que es 125, y saldarlo de la cuenta de intereses pagados por adelantado. Bien, ¿qué más? Bueno, nada más en cuanto a las referencias 3, ¿sí? Ya estarían todas las cuentas vinculadas trabajadas. Bueno, después deudores morosos, sigue habiendo un par de cámaras encendidas, no sé quién quiere. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, a ver, deudores morosos, 11.200. Corresponde un crédito cuyo vencimiento se produjo el 24 de julio. A esa fecha, la fecha de cierre de ejercicio, se habían iniciado acciones legales para lograr el cobro del mismo. Bueno, entonces, si estaba formando parte de deudores morosos y nosotros ya iniciamos acciones legales, simplemente reclasificamos el crédito como deudores en gestión judicial. Ahora, esa reclasificación también podría implicar la consideración de algún costo adicional que le deba cargar al cliente, en fin, alguna cuestión de esas también podría darse, pero yo no la tengo que inventar, tengo que eh, ajustarme a lo que el enunciado dice. Y acá el enunciado dice simplemente cuándo se produjo el vencimiento y en qué momento estoy trabajando, que es la fecha de cierre. Así que en función de los datos de los que disponemos, simplemente tenemos que hacer eso, ¿sí? Simplemente tenemos que reclasificar el deudor. Luego tenemos deudores en gestión judicial por 3.800. Dice que lo forman dos saldos. 2.300, Cestero, Sociedad Anónima. A ver, Alexander, la tasa pactada en el inciso B de intereses positivos era de 6.750,60 y después la adelantada 5.018, donde se refleja ese cambio de intereses. A ver, una tasa pactada no puede ser un valor expresado en pesos para, digamos, arrancar. Ahora, esos 6.750 a los que nos referimos, a ver, 6.750,60 son los intereses que se pactaron
en función de una tasa acumulativa mensual del 8% y 5 meses de financiación. La adelantada tiene que ver con traer esos 20.570,60 2 meses a una tasa acumulativa de descuento del 4% mensual. Y ahí nos da 19.018,68. Entonces, ahí es donde evidentemente estamos viendo que la diferencia entre el valor actual según tasa pactada y según tasa relevante es positiva, es decir, es en favor nuestro, y de 1.382,71. ¿Cómo es este cálculo que ven aquí? Yo se los expliqué de un modo distinto a cómo está expresado todos los cálculos. ¿Por qué? Porque quería ofrecerle, digamos, una visión distinta. Aquí, ¿qué cálculos hacen? Veamos los 3 cálculos. Ah, yo no hice la pregunta porque entendí la tasa de actualización. Ah, está bien, no. A ver, el interés devengado en función de la tasa pactada, yo lo puedo encontrar determinando el valor presente en función de la tasa pactada y restándole el capital financiado, o bien restándole el capital financiado y los intereses que ya pudieron haberse devengado y registrado en un momento anterior, porque recuerden que acá están como corrigiendo algo que se hizo un único momento y nunca más se modificó. Bueno, entonces los 3.635,97 surgen de esa cuenta, ¿sí? El valor presente en función de la tasa pactada neto del capital financiado. Después tienen una forma de obtener el resultado total y que no es simplemente sumando al interés devengado de 3.635,97 el resultado por tenencia que surge por la diferencia entre estos dos valores, el valor actual según tasa pactada y el valor actual según tasa relevante. Ahí da 5.018, pero ¿cómo también podrían obtener el resultado por tenencia? Esos 5.018 restarle los 3.635,97, ¿sí? Pero en definitiva, yo no me preocuparía tanto por saber cuál es el valor por el que debo debitar o acreditar la cuenta regularizadora, intereses positivos a devengar, sino puntualmente por conocer estos dos valores de primera mano, ¿sí? Primero, el interés devengado en función de la tasa pactada. Y segundo, el resultado por tenencia originado en la diferencia entre el valor actual según tasa pactada y valor actual según tasa relevante. Hay veces que si utilizo para el descuento la misma tasa que utilicé para la capitalización, es decir, la tasa pactada, bueno, el resultado por tenencia es obviamente 0, ¿sí? Pero bueno, en otras ocasiones no, ¿de acuerdo? ¿Está bien, Alexander y Juan Manuel? Porfa. Bien, bueno, muchas gracias. Continuemos con deudores en gestión judicial. 2.300 pesos, dice que Teros era un deudor por una compra que él nos había hecho, nosotros le vendimos financiado el 8 de enero de este año que estamos cerrando en diciembre. Resulta que el día 7 de noviembre fue llevado al asesor legal para que inicie una demanda contra el deudor. A esa fecha de cierre de ejercicio, el asesor, y a la fecha de cierre de ejercicio, el asesor legal, a través de un informe, nos indica que agotadas todas las instancias, no se ha logrado el cobro de crédito y recomienda a la empresa darlo de baja. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que Teros, básicamente, no, digamos, de seguir mostrándolo como una cuenta, como saldo de una cuenta patrimonial del activo, no estaría cumpliendo
las condiciones para ser activo, para integrar el capítulo activo. No es posible pensar en un flujo positivo de fondos en el futuro. Entonces, lo único que tengo que hacer es darlo de baja con cargo a deudores incobrables. Entonces, bueno, aquí está, deudores incobrables, a deudores de gestión judicial por 2.300. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa que aclaro acá? Bueno, que la cuenta que tiene saldo en el inicio previsión para deudores de dudoso cobro, yo no tengo que utilizarla porque nunca pude haberla generado por esta cuenta, dado que es un saldo que viene del ejercicio anterior. Dado que es un saldo que viene del ejercicio anterior, yo todavía no había trabajado los saldos al cierre y se trata de una venta perfeccionada en este periodo, en enero de este ejercicio que estamos cerrando. En consecuencia, yo nunca pude haberla considerado para calcular la previsión. Así que yo tranquilo puedo estar haciendo esto sin mirar ningún saldo de ninguna otra cuenta, ¿sí? Esta aclaración es porque muchas veces se generan esas dudas, ¿sí? Y por otro lado tengo que completan los 3.800 de deudores en gestión judicial, 1.500 que corresponde a la compra realizada del señor Gustavo Alonso, que al cierre de ejercicio el abogado comunica que existe un 60% de posibilidades de cobrar el saldo adeudado. Bien, dice que hay un 60% de cobrar el saldo adeudado, el saldo que nos adeuda este cliente. Bien, si este cliente nos va a pagar el 60%, existe un 60% de probabilidad de cobrar el saldo, hay un 40% de probabilidad de que no nos lo pague. Entonces, nosotros cuando analizamos el riesgo de incurrir en incobrabilidad, es decir, en convertir en incobrable una cuenta que tenemos derecho a cobrar, nosotros ¿qué analizamos? El grado de probabilidad de ocurrencia del hecho contingente. ¿Cuál es el hecho contingente? El no cobrar. Y la probabilidad de ocurrencia, ¿cómo debe ser? Debe ser alta. ¿Y qué significa alta? Que sea más probable que ocurra la incobrabilidad a que no ocurra. Bien, si es más probable que ocurra la incobrabilidad a que no ocurra, y es cuantificable el impacto patrimonial del hecho contingente, yo debo reconocer en mis libros diarios, el impacto de esa circunstancia que tomo conocimiento, ¿sí? Aplicando el concepto de lo devengado. Bueno, en este caso, me dice el enunciado que el abogado les comunicó que existe un 60% de posibilidades de cobrar el saldo adeudado. Es decir, hay un 60% de probabilidad de cobrar los 1.500 pesos. Quiere decir que hay un 40% de posibilidad de no cobrar. Y este 40% es bajo en relación a la condición para poder registrar algo. A la condición para poder registrar un riesgo de incobrabilidad, ¿sí? En consecuencia, yo lo que voy a hacer es, en este caso, no hacer nada, porque además 1.500 respecto del total de los valores que se manejan, por lo visto no representa una suma significativa. Entonces, bueno, yo respecto de este señor Gustavo Alonso, no voy a registrar absolutamente nada. Bien, después tengo deudores de dudoso cobro, 3.700, y previsión para deudores de dudoso cobro, 3.800, restando, digamos, con saldo acreedor. Corresponden, dice, los 3.700 a créditos que han sido originados en ventas. A ver qué me preguntan, en el caso del parcial tenemos que poner hecho no contabilizable. Bueno, normalmente nosotros les decimos que cuenten todo lo que ustedes analizan y es muy importante que del papel de trabajo surja qué análisis han hecho. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen
del enunciado surge que hay un 60% de posibilidad de cobro, infiero que hay un 40% de probabilidad de no cobrar. Y ese porcentaje es un porcentaje no significativo, de tal modo que yo no voy, inclusive el impacto cuantitativo del riesgo de incobrabilidad tampoco es significativo, con lo cual no voy a registrar o no voy a previsionar este saldo. Bueno, eso es interesante que lo apunten. Si no hicieron nada, nosotros somos bien pensados y les asignamos alguna porción del puntaje porque, bueno, efectivamente no había que hacer nada. Pero bueno, esto es un poco dependiendo de cómo vengan en el desarrollo, ¿sí? Puede que por el producto del apuro hagan un análisis rápido, bueno, no hay nada que registrar, sigo adelante, y se olvidaron de apuntar las razones por las que seguían adelante. Si nosotros lo consideramos muy necesario, se los pedimos habitualmente. Pero es buena la pregunta en la web, porque es un dato bastante, digamos una conducta que normalmente los estudiantes quieren chequear, a ver qué es lo que nosotros ponderamos en el parcial. Así que gracias por la pregunta, Nahuel. Les decía que estos deudores de dudoso cobro, este saldo de 3.700 corresponde a créditos que no han sido originados en ventas realizadas durante el año 2010 y con escasa probabilidad de cobro durante el 2011. Por tal motivo fueron previsionados. Durante el corriente ejercicio, la totalidad de estos créditos se tornan incobrables. Bien, entonces, si la empresa lo consideró deudores de dudoso cobro, digamos, y lo anotó así, deudores de dudoso cobro, interpretó mal cómo debía utilizarlo, porque lo mostró como dentro de los saldos de las cuentas que forman parte de las cuentas por cobrar. Entonces, claro, aquí hay un problema, porque en realidad deudor de dudoso cobro no es una categoría de deudor, representa una cuenta de resultado negativo. La cuenta que debió haberse utilizado en este caso es directamente deudores incobrables, porque están advirtiendo que no hay margen para cobrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, si esta es la razón por la que se originó la previsión para deudor de dudoso cobro, directamente la previsión la tenemos que saldar por 3.700 y saldar los deudores de dudoso cobro que los habían apuntado como una categoría de deudor, y en realidad no debió haber sido así. Y la previsión para deudores de dudoso cobro estaba calculada en 100 pesos de exceso. Entonces lo que hacemos es saldarla y recuperar la previsión con cargo a resultados del periodo, dada la escasa significatividad de la variación, de la diferencia, ¿sí? Pero bueno, esto es, digamos, sencillito. Si ustedes piensan que algo lo estoy haciendo demasiado rápido y quieren que lo volvamos a ver, pero por favor me lo dicen. Vamos con el caso 7. Dice que hay un convenio con Farmer por el cual establece un descuento comercial del 12% sobre el precio de venta de las mercaderías en el caso que nos compre más de 40.000 pesos en el plazo de 12 meses contados a partir del 1 de julio inclusive. Bueno, resulta que este es un acuerdo comercial que por supuesto tiene en cuenta el volumen para efectuar una bonificación, que empieza a regir el 1 de julio del año 11 y termina en unos meses después del cierre de ejercicio. ¿Qué pasó? Entre el 1 de julio del año 11 y hasta el 31 de diciembre del año 11, que es la fecha de cierre, las ventas que le hicimos a este cliente es de 23.000 pesos, de los cuales 13.100 ya han sido cobradas, es decir, mantiene una deuda en cuenta corriente de 9.900, ¿sí? Fantástico. Se prevé que Farmer va a adquirir en los próximos 6 meses posteriores al cierre de ejercicio aproximadamente 19.000, con lo cual obviamente es muy probable
que se haga acreedora esta clienta, esta firma Farmer, de la bonificación pactada del 12% sobre el precio de venta de las mercaderías. Como nosotros le vendimos mercaderías por 23.000 pesos entre el 1 de julio, ¿sí? Desde el 1 de julio y hasta el cierre del ejercicio, calculamos el 12% sobre ese valor, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Y porque en realidad nosotros tenemos que vincular esta bonificación al periodo en el que reconocimos el ingreso. El ingreso por los 23.000 pesos fue reconocido en este ejercicio, por las ventas, entonces lo regularizamos por la bonificación de 2.760, que es el 12% de 23.000. Y calculamos una previsión, de tal modo que cuando efectivamente se haga acreedora de la bonificación, lo que concierne a este periodo que estamos cerrando, ya pueda utilizar la previsión y no afectar el estado de resultados del periodo subsiguiente. Bueno, después tenemos otro saldo formando parte de las cuentas por cobrar que dice bonificaciones pendientes de acreditación. Y ojo con el nombre. Miren, bonificaciones pendientes de acreditación. Y dice 3.000 negativo, es decir, 3.000 acreedor. Como todos los saldos de las cuentas por cobrar pertenecen al capítulo activo, tienen saldo deudor, bueno, en este caso está en rojo porque tiene saldo acreedor. Y la referencia nos lleva a la siguiente aclaración. Corresponden estos 3.000 a bonificaciones otorgadas a Huemul Sociedad Anónima, cliente sin saldo en cuenta corriente. La nota de crédito correspondiente fue emitida el 25 de diciembre del 2011, es decir, unos poquitos días antes del cierre. Capaz que como justo era Navidad, fue después de un brindis anticipado, no supieron cómo hacer y no hicieron nada, ¿sí? Que después de todo fue bueno, porque por lo menos antes de hacer un zafarrancho, mejor que nos den la posibilidad de corregir. Bueno, entonces, ¿cómo corregimos una cuenta que fue o mal denominada o mal utilizada? Por supuesto, las cuentas deben denominarse del mismo modo como se denominaron originalmente, ¿sí? Para que justamente estemos usando esa cuenta, ¿sí? Y estemos ordenando esa cuenta, saldándola o regularizando su saldo. Entonces, esta bonificación claramente no es una bonificación que deba alimentar bonificaciones pendientes de acreditación. Directamente ya se había emitido la nota de crédito en favor del cliente y lo que necesitamos es mostrar que al cliente tenemos menos saldo que cobrarle o directamente considerar que el cliente nos efectuó un anticipo. Como dice el enunciado, que en realidad no tenía saldo en cuenta corriente, yo no puedo utilizar una cuenta como puede ser anticipo recibido del cliente que regularice. Yo no tengo un saldo que regularizar. Entonces, cuando el cliente tiene un saldo a favor y no hay una partida que puedo compensar dentro del activo con ese saldo a favor, bueno, lo muestro dentro de los compromisos ciertos y dentro de los pasivos ciertos, anticipos de clientes. Y bueno, y simplemente lo que tengo es que saldar la cuenta que pretendieron utilizar como regularizadora de deudores por ventas, que no regularizaba nada porque este cliente no teníamos nada que cobrarle, y mostrarlo en el capítulo en el que corresponde mostrarlo, que es en el pasivo, ¿sí? Dentro de los pasivos ciertos y dentro de ellos anticipos de clientes. Bien, después tenemos el punto 9. 9 dice, a ver, acá me preguntan, ¿no es por 3.000 el asiento? Profe, ¿por qué por 3.800? Profe, ¿por qué 3.800?
no era 3.000. Bueno, preguntas recurrentes. Claro, es 3.000. ¿Se dan cuenta? Genial. Tan cierto como que acá había un error. Claro, 3.000. Genial. Gracias por la aclaración. A ver si lo trasladé bien de acá. Sí, 3.000. 3.000, 3.000. Claro, ya nos íbamos a arrancar los pelos después. No, no. Y miren, después no van a tener a dónde ir para que se los arregle, porque están todos en cuarentena. ¿Se dan cuenta? No, no. Cuiden los pelos. Los peluqueros parece que esta semana pueden arrancar, pero en fin, mejor cuidarlos. Todavía, miren, acá se están volando algunas chapas, así que no importa eso. Bueno, a ver, 9. Al cierre del ejercicio, se tiene conocimiento de la devolución del 50% de la compra que había realizado Hugo Emul el 23 de diciembre de 2011 por 8.550 en efectivo, por tratarse de plantines de Malbón que se encontraban secos y marchitos, sin posibilidades de posterior comercialización. Entonces, vamos a retomar. Al cierre se tiene conocimiento de una devolución de la mitad de lo que nos compró Huemul el 23 de diciembre por 8.550 pesos en efectivo, es decir, 8.550 en efectivo era el total de lo que nos compró. Y devolvieron la mitad por tratarse de plantines que se encontraban secos y marchitos sin posibilidades de posterior comercialización. Todos datos muy relevantes para poder resolver la cuestión. El costo de la venta fue de 6.550, es decir, el costo del 100% de lo que le vendimos. La devolución fue realizada el 3 de febrero del año 12, dentro del periodo acordado de devoluciones, y dice que esa devolución no afecta el saldo a favor de Huemul, correspondiente a la bonificación sobre ventas del punto 8. Bien, entonces, devoluciones sobre ventas. ¿Por qué por 8.550 dividido 2 o multiplicado por 0,5? Porque nosotros le vendimos por 8.550 y la mitad 2 meses después del inicio o 1 mes y 3 días después del inicio del nuevo ejercicio, nos devolvieron sin posibilidad de que esas mercaderías que nos devolvieran puedan volver a ser comercializadas. Entonces registramos mercadería defectuosa o pérdida. Vamos a poner acá mejor pérdida por mercadería defectuosa, ¿sí? Entonces, 3.275. ¿Por qué? Porque es la mitad del costo, ¿sí? Que nosotros efectivamente lo perdemos. Debitamos el costo y acreditamos la previsión para devoluciones sobre ventas, de tal manera que cuando nos devuelvan las mercaderías el 3 de febrero, nosotros le demos ingreso en términos de costo a las mercaderías que podemos a ver, no ha de devolver la mitad. Le demos, perdón, me estoy equivocando. Le demos ingreso a las mercaderías defectuosas que obviamente no tienen valor comercial, con lo cual directamente son para desechar, y en consecuencia utilicemos la previsión y cancelemos proporcionalmente digamos, no hay cuenta por cobrar en este caso porque nos había comprado en efectivo, pero sí emitamos una nota de crédito en favor del cliente como un anticipo de cliente, ¿sí? Y aquí esta previsión para devoluciones sobre ventas se expone como pasivo. ¿Por qué? Y porque no hay una cuenta dentro del activo que pueda regularizar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una situación muy simple. Un cliente nos compró en cuenta corriente, la mitad de lo que nos compró no le sirve, nos lo devuelve después del cierre. ¿Qué hacemos al cierre? Registramos una previsión registramos una devolución sobre ventas para regularizar el ingreso por ventas correspondientes al 50% del valor de la venta, porque es el 50%
de las mercaderías objeto de la venta lo que nos va a devolver. Registramos el costo, ¿sí? Acreditándolo, saldándolo proporcionalmente por el 50% del costo registrado en su momento. ¿Qué más registramos? Registramos la pérdida por las mercaderías defectuosas y registramos una cuenta patrimonial del pasivo contingente, previsión para devoluciones sobre ventas, que cuyo saldo va a estar formado por el valor de la pérdida de las mercaderías, ¿sí? Más el margen de ganancia que se había calculado sobre ella. De manera que esto, cuando nos devuelvan las mercaderías que no vamos a poder utilizar, se debite esta cuenta saldándola, previsión para devoluciones sobre ventas, y se acredite anticipos de clientes, ¿sí? Emitiendo una nota de crédito y convirtiéndose ese pasivo contingente en pasivo cierto. ¿De acuerdo? Muy bien. Después nos quedan dos pasitos finales que son muy sencillitos. La empresa dice que considera durante el ejercicio las probabilidades de incobrabilidades históricas son el 3% del saldo de deudores por ventas, el 6% de los deudores morosos, el 10% de los deudores en gestión judicial, y que normalmente el saldo que no ha sido utilizado de la previsión para deudores de dudoso cobro los tenemos que recuperar. Bueno, en este caso la previsión no tenía ningún saldo, recuerden, la previsión para deudores de dudoso cobro ya se había dejado saldada, entonces solo nos quedaban deudores por ventas, cuyo saldo, si mayorizan todo lo que fuimos registrando, era de 15.660, entonces lo multiplican por el 3%, después los deudores morosos 6.260 por el 6%, y deudores en gestión judicial 12.700 por el 10%. Ahí llegan a 2.115,40, que la anotan como deudores de dudoso cobro, resultado negativo, ¿sí? Deudor de dudoso cobro, resultado negativo, ¿sí? Y la previsión para deudores de dudoso cobro como cuenta regularizadora de deudores por ventas. Fíjense que estamos hablando de un cálculo en función de un comportamiento histórico en términos de incobrabilidades, de saldos que efectivamente se tenían como pendientes de cobro. De manera que esta previsión para deudores de dudoso cobro regulariza los deudores en general, los deudores por venta, los morosos y los que están en gestión judicial. Después tenemos una última referencia que dice seguros pagados por adelantado 24.000, que corresponde al seguro contratado por la empresa para la cobertura contra robos de mercadería por 12 meses. Dice que la póliza de seguro fue firmada y entregada el 2 de agosto de este año que estamos cerrando, abonándose en esa fecha el total en efectivo por 24.000. Lo único que tenemos que hacer es 24.000 dividido 12, multiplicado por 5, que es la cantidad de meses transcurridos entre agosto, el 2 de agosto y el 31 de diciembre, ¿sí? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Utilicen las manos, no pasa nada. Entonces, seguros lo debitan por 10.000 y acreditan seguros pagados por adelantado por 10.000. ¿Para qué? Para registrar el devengamiento de cargo por seguros. Y luego exponen las cuentas relacionadas con créditos por ventas, ¿sí? Y otros créditos. En realidad lo que habría que hacer acá con seguros pagados por adelantado, fíjense que formaba parte de, decía acá, de cuentas a cobrar. Estaban todos juntos. Y bueno, y seguros pagados por adelantado estaban como juntos con todo el resto. Entonces, bueno, lo que hacemos acá en términos de exposición es decir, bueno, por un lado créditos por ventas y por otro lado otros créditos, ¿sí? Y ahí terminamos. Este paso final, que aunque les parezca mentira, y ustedes me digan, bueno, pero no era tan importante, siempre tiene algún puntaje, porque en realidad, así como cuando yo les explicaba siempre
cuando realizamos una conciliación bancaria, a nosotros nos importa, en verdad, poner mucho el foco en el procedimiento y no ponemos mucho el foco en el resultado final por la etapa de formación en la que se encuentran, ¿sí? Entonces nosotros queremos saber de ustedes qué era lo que debían hacer para llegar a resolver la incógnita que verdaderamente los movía. ¿Cuál era la incógnita? Y saber cuál es el saldo correcto por el que deben exponer la cuenta corriente abierta en el banco X de esta firma. Bueno, para eso, ¿qué hacían? Y tenían todo un protocolo. Veían qué era lo que decía el mayor según la contabilidad, veían qué datos había o surgían del extracto bancario, los comparaban, detectaban cuáles eran las partidas de conciliación, las sumaban algebraicamente de tal modo que puedan explicarse el por qué un saldo es distinto del otro, cuáles eran las razones que llevaban a que esos saldos sean diferentes, y de todas esas partidas de conciliación identificadas y sumadas algebraicamente, bueno, tenían que detectar cuáles originaban ajustes y cuáles no. Una vez que las que originaban ajustes, ustedes, justamente registraban el ajuste, lo mayorizaban y determinaban el saldo por el que tenían que mostrar la cuenta corriente abierta en el banco tal. Perfecto, esa era un poco la dinámica. Pero en realidad, ¿cuál era el único dato verdaderamente importante? ¿Cuál es el saldo al cierre que debe mostrar nuestra contabilidad en cuanto a la cuenta banco del Chubut, cuenta corriente? ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos avanzando. Vamos avanzando y nos podemos ir poniendo un poquito más exigentes en cuanto a que no le erremos a lo importante. Entonces, si sumamos 2 más 2, 5, la primera vez estamos perdonados, pero la segunda vez nos van a decir, bueno, pongamos un poco de atención, o pongámosle pilas nuevas a la calculadora, qué sé yo. Pero después en la tercera vez o la cuarta vez, y ahora ya vamos barriendo varios rubros, la verdad es que nos damos cuenta que resulta relevante el determinar cuál es el valor por el que debo exponerla en mi estado de situación patrimonial o de resultados, la cuenta tal. Y bueno, entonces, poquito a poquito, aunque la exposición no es un tema que tenga que ver con nuestros contenidos mínimos, les vamos pidiendo al menos una exposición sencillita en donde nos muestren cuál es el saldo al cierre que, según su criterio, según su leal saber y entender, debe mostrar cada cuenta. Entonces, bueno, aquí tenemos deudores por ventas por 15.660, regularizados por los componentes financieros implícitos de devengar por 497,50, documentos a cobrar por 26.320,60, intereses positivos de devengar regularizando, y así ustedes van a ir mostrando todos los saldos que tienen que ver con la cuenta por cobrar por ventas y los otros créditos. Y también esta clasificación en créditos por ventas de otros créditos también es relevante, ¿sí? También es relevante porque, bueno, tiene que ver con la propia definición que nos dan las normas sobre las cuentas por cobrar, y lo importante que es segregarlas porque unas tienen que ver en forma directa con la actividad principal, y en las otras puede haber algunas que sí y otras que no, ¿sí? Pero no exactamente por la actividad de compra-venta. Por ejemplo, puede haber algunas cuentas por cobrar que sean saldos a favor impositivos, que obviamente tienen que ver con la actividad principal, pero que no los voy a mezclar con los deudores por ventas, es decir, por los deudores que tengo en cuenta corriente por haberle vendido a crédito, o por los deudores morosos que originalmente eran deudores por ventas pero que incurrieron en mora, o por los deudores en gestión judicial que originalmente eran deudores por ventas que primero incurrieron en mora y luego llegaron a un punto de
de incumplimiento que originaron la necesidad de iniciar una demanda, ¿sí? Bueno, entonces todo esto es importante ir detallando. ¿Tienen alguna duda sobre estas cuestiones que fuimos viendo? Bueno, si no tienen ninguna duda, que pocos están contestando hoy. ¿Qué les pasa? ¿Están muy dormidos? No, me ponen, claro. Bueno, gracias Camila, gracias Axel, Susana, Alexandra. Bien, bueno, entonces hagamos así. Yo mañana voy a arrancar, ustedes revisen esto. Ahora, ¿saben qué? Voy a reemplazar el archivo en PDF que les subí ayer para que no se confundan con estos 3000 que ustedes genialmente me hicieron corregir. Así no se confunden y aquellos que lo vieron, que no estuvieron en la clase pero acceden al material, ese material no contiene errores, ¿sí? Ahora mismo lo imprimo en PDF y se y reemplazo, ¿sí? Este, bueno, ninguna duda entonces, ¿no quieren hablar de nada, preguntar nada? Si fuera así, vamos a dar por concluida la clase y les pido entonces que para mañana revisen un poquito el caso 6, que es un caso también integral, pero más sencillito, que eventualmente lo podemos ver bien rápido, ¿sí? Este caso de revisión, ¿sí? Aquí tienen el caso 6, tienen algunas respuestas, ¿sí? Yo acá se los estoy mostrando para que lo vayan viendo. En todo caso, después se los puedo subir también para que lo vayan trabajando. Y bueno, y mañana tengamos un poquito de tiempo para explicarles esto de cómo segregar el resultado por tenencia que surge por diferencia de tasas, ¿sí? Este, nada más, nada más, nada más. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo, cuídense y nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana.